Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Reyes del grado noveno. El día de hoy les voy a contar los temas que vi en el aula de español. Para contarles esto, les hice un libro. El título que tomé fue Travesía de Español. ¡Comencemos! Semana 1. Literatura indígena. Es la narración verbal donde los indígenas dan a conocer su cultura y pensamientos y creencias. El palabrero. Es la persona mediadora de la palabra. Una de sus funciones es conciliar el momento de algún conflicto. Ideas ancestrales. Mito. Es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Leyenda. Es una narración tradicional y colección de narraciones relacionadas entre sí, de hechos imaginarios pero que se consideran reales. Imaginando a mis ancestros. La balsa de oro. Representa la ceremonia de la leyenda del Dorado, en la que se realiza el nombramiento del jefe Muisca en la laguna de Guatavita. Semana 2. Literatura de la conquista y descubrimiento de América Latina. La literatura cuenta la llegada de los españoles a América en la unión de dos mundos. Los cronistas. Podemos observar que los cronistas relataron la aparición del Nuevo Mundo, donde la conquistaron y la colonizaron. Los primeros escritos estaban relatados en lengua castellana y otros en italiano. Nuestros indígenas fueron invadidos, maltratados y obligados a recibir a estos invasores. Germán Arciniegas es uno de los grandes pensadores de Colombia en el mundo contemporáneo. Nació el 6 de diciembre de 1900 y falleció el 30 de noviembre de 1999 en Bogotá, a sus 99 años. Crónicas de Indias. Las primeras crónicas de Indias fueron escritas por Cristóbal Colón en 1492. Las crónicas de Indias son textos narrativos que relatan las diferentes situaciones que se presentaron durante el descubrimiento, la conquista y la colonización de América. Llegada de Colón a América. 12 de octubre de 1942. Llegada Cristóbal Colón a América con sus 3 barcas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Semana 3. Literatura de la colonia en América Latina. La literatura colonial en nuestro país se puede definir como un número determinado de obras literarias que fueron escritas durante el periodo colonial. Realidad en contraste. Entre la época colonial y la actual han ocurrido muchos sucesos de cambio para nuestra sociedad. Los cambios sociales no han cambiado mucho, se sigue viendo lamentablemente la discriminación. Música de los esclavos. La música afroamericana, también llamada música negra, es un término dado a una serie de músicas y géneros musicales. Estos ritmos disipaban un poco su dolor y tristeza por su discriminación. Mujer en la colonia. A lo largo de la colonia, el papel de la mujer estuvo reducido a las labores domésticas, la educación de sus hijos, el cuidado de su matrimonio. Las mujeres se casaban a una edad mínima a los 12 años de edad y eran educadas para el matrimonio, lo que se traducía en ser esposas fieles y dueñas de casa. Semana 4. Literatura de la independencia. Es una especie de literatura de transición, escrita en Latinoamérica desde finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, que sirvió de aliciente y empuje al proceso de la independencia de estas naciones. 20 de julio de 1810. Fue el inicio de los sucesos que cambiaron la historia de Colombia.
La historia nos dice que todo empezó con un florero. Esto desencadenó una serie de acontecimientos relacionados en mi libro. Luego del 20 de julio de 1810 ocurrieron 6 batallas que comprendieron la Guerra de la Independencia. La más recordada es la Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819. Por un cambio social. Los principales factores que afectan a nuestro país se debe a las diferencias sociales, políticas, económicas y de orden cultural. Por otro lado, las luchas de poderes se ven reflejadas en todos estratos sociales. Se encuentran en un proceso de cambio y evolución continua. Por ejemplo, vemos una revolución social ocurre cuando los integrantes de una sociedad expresan su descontento. Semana 5. Modernismo, construcción de la independencia latinoamericana. El modernismo fue el primer fenómeno de revolución cultural y artístico, a través de las corrientes literarias como la poesía. El modernismo trascendió principalmente como corriente literaria. Sus principales impulsores fueron los poetas Rubén Darío y José Asunción Silva. José Asunción Silva nació en 1865 y murió en 1896. Él fue un poeta colombiano y viajero, gran iniciador del modernismo hispanoamericano, de obra breve pero importante. Se suicidó de un tiro en el corazón a los 30 años, muy joven. Comprende alrededor de 150 poemas, una novela titulada De sobremesa. Para tu interés, los vemos en el billete de 5.000 con su obra más reconocida, Nocturno. Rubén Darío. Su nombre real es Félix Rubén García Sarmiento. Nació en 1867 y murió en 1916. Fue uno de los más grandes exponentes de la poesía latinoamericana. Su influencia en la poesía del siglo XX le mereció el título del Príncipe de las Letras Castellanas. Semana 6. América Latina a la vanguardia. La vanguardia es una búsqueda de nuevos horizontes de exploración y experimentación con nuevos conceptos de ideas en la literatura, la pintura, el arte y la filosofía. Las características primordiales del vanguardismo es la libre expresión. Los movimientos del vanguardismo son: el dadaísmo, que consiste en redactar palabras al azar sin importar un orden concreto, escritos que al parecer no tienen lógica. Todo esto busca generar una expresión artística fuera de lo que es común y mostrando su sentimiento negativo por todo lo que la guerra nos ha traído. El cubismo literario busca descomponer las formas naturales y presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentan las superficies y las líneas. Esto forma el rompimiento de las leyes naturales que impulsan el surgimiento del surrealismo. Es el que busca romper lo tradicional e inclinarse por un mundo más fantástico, como si estuviera soñando el autor. Esto lo podemos apreciar mejor como los mitos, las fábulas, sueños y fantasías. El creacionismo sostiene que el poeta con su trabajo de creación debe cumplir el rol de Dios, creador y crear su propio mundo. El expresionismo es el ambiente que rodea al autor y lo hace inspirar. Es el sentimiento interior que se plasma en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza y fotografía. El expresionismo
suele ser entendido como la deforma de la realidad. El impresionismo es donde el escritor recrea sobre las cosas que ve y escucha. Se caracterizaba por centrar su atención en la vida mental de los personajes. Ya para finalizar, la semana 7. Literatura contemporánea. La edad contemporánea es el periodo actual de la historia del mundo. Comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Es la etapa que viene después de la Edad Moderna, conocida también como la posmodernidad. Desde entonces, el mundo ha pasado por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Es una fase caracterizada por el nacimiento de la industria, por los avances en las investigaciones científicas, por el perfeccionamiento de la tecnología y por la constante evolución de los medios de comunicación y de contraste. Características: orígenes, percepción del mundo, temáticas, géneros masivos nuevos, la percepción del tiempo, tiempos verbales, tipo de narrador. La poesía y por último, límites de la realidad. Bueno, compañeros, eso fue lo que aprendí en el aula de español. Gracias.